Adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Eterno Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mi mensaje esta noche es para todo aquel que anhela profundamente ser un creyente espiritual. No sé cuántos de ustedes aman a Dios. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos anhelamos ser creyentes espirituales? ¿Cuántos anhelamos ser creyentes maduros? ¿Cuántos anhelamos eso, Bueno, ¿cuántos anhelamos y queremos agradar cada vez más al Señor? Pero cuando nosotros somos conscientes, de aquellos que caminamos con Dios, queremos agradar a Dios, pero luego vemos nuestros fracasos y luego vemos nuestras limitaciones y entonces simplemente volvemos hacia atrás y nos decaemos y entonces nos desmoralizamos. Y entonces mi mensaje es para aquellos creyentes que han llorado muchas veces en soledad, tratando de ser mejores creyentes, y nos esforzamos, pero una vez más volvemos atrás y entonces pensamos que no tenemos el valor, no hay fuerzas para ser creyentes genuinos, y pensamos y decimos: Dios, te equivocaste, me llamaste, Señor, y no hay fuerzas en mí. Pero volvemos una vez más al caminar con Él y la comunión, y volvemos a esforzarnos y volvemos a la cúspide y una vez más hacia abajo, pero nos esforzamos y lloramos por ser mejores creyentes. No sé si les ha pasado eso, pero me pasa en mi propia vida. Tengo años de servir a Jesús, mas a veces hay fracasos, y entonces necesitamos un cambio en nuestras vidas. Quiero en esta noche tomar como referencia, no sé si es como título, este pequeño mensaje. En el versículo 27 dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Les ha preguntado alguna vez eso? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Cuando vamos a una entrevista de trabajo, lo primero que nos preguntan es ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? ¿Sí? Cuando nos presentan a un amigo, a una persona nueva, lo primero que nos preguntan ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Lo primero que surge es eso. ¿Sabe? El nombre en la Biblia habla de una identidad. Habla de que mi vida está ligada, mi existencia, el propósito y el oficio o la tarea que Dios tiene para mí está muy ligado a mi nombre. ¿Sí? La Biblia habla mucho de cambio de nombre, y el cambio de nombre en la Biblia habla de un cambio de identidad, un cambio de personalidad, un cambio de misión o de oficio. El cambio de nombre señala a una nueva vida, a un nuevo destino, a un nuevo fin, a un nuevo propósito. Y en verdad Dios vino para eso, vino a cambiarnos el nombre. ¿Me ves ahí? Y podríamos hablar en la Biblia tantos ejemplos de cambios de nombre, como el caso de Abraham. Dios lo dijo: no te llamarás Abraham, sino Abraham. Le cambió a Sarai el nombre por Sara, le cambió a Oseas por Josué, cambió a Jacob por Israel, a Gedeón
le puso el nombre de Jeroboam, a Salomón le llamó Gededías, a Juan y Jacobo le llamó lo que es Boanerges, a Simón le llamó Pedro y a Saulo le llamó Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Y podríamos enumerar cambios, tantos, llámalo. Ahora, cuando hablamos la Biblia en este capítulo 32 nos habla de Jacob. Dice la Escritura en ese versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué podríamos nosotros hablar de Jacob? Quizás uno de los hombres más honorables, más renombrados en lo que es la Biblia. La historia de Jacob es una historia muy larga, muy grande, muy hermosa, llamémoslo, pero podríamos resumirlo en algunas cosas. La vida o la historia de Jacob es que Jacob fue amado por Dios. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Una cosa que miramos en Jacob es que él fue escogido por Dios. Y si hablamos de la persona de Jacob, Jacob es aquel hombre que amaba a Dios entrañablemente. Él amaba las cosas del Señor. Él anhelaba ser un hombre espiritual, llegar a ser un hombre maduro, ser un hombre de fe, llegar a ser un hombre, digámonos, que pueda alcanzar las promesas que Dios hizo a su padre Abraham y llegar a ser un hombre grande, usado por el Señor. Cuando miramos la historia de Jacob, en verdad es una historia fascinante. Dice la Escritura que ese hombre, desde que estuvo en el vientre de su madre, él peleó y él luchó. Dios le dijo a Raquel, dentro de tu vientre hay dos naciones, y el mayor servirá el menor. Y dice la Escritura que en su vientre lucharon ellos y nació el primer hijo llamado Esaú, pero junto a él, trabado del calcañar, trabado del talón de la mano de Esaú, nació Jacob. De ahí viene la palabra Jacob, aquel que toma por el calcañar, aquel que trata de poder usurpar, aquel que trata de alcanzar algo. Y tú ves a ese hombre esforzándose aún en el vientre de la madre. Él quiere ser primero, pero definitivamente nació segundo. La historia de él es fascinante. Llegó a lo que es el joven y muchos se dice que él robó la primogenitura. No, él no compró la primogenitura, ¿sí? Conoce la historia, él usó de lo que es la debilidad de su hermano y le dijo, bueno, véndeme la primogenitura, porque él estaba hambriento por un plato de lentejas. Él compró la primogenitura, ¿verdad? ¿Sí? Pero aunque él compró la primogenitura, él no pudo hacer eso uso porque tuvo que huir de su casa. Él sufrió por algo. Él es un hombre que anhela las cosas, anhela lo que es las bendiciones de Dios. Él anhela la promesa del Señor que se haga real en su vida. Y entonces cuando escucha a su padre que va a bendecir a su hermano Esaú, él se confabula con su madre. ¿Cuántos recuerdan eso? Su madre le dice, hagamos algo pronto, tu padre va a bendecir a tu hermano. Y entonces no puede ser posible eso. Anda tú, llámalo, vístete como tu hermano. Yo voy a preparar la comida. Hicieron todo en la forma carnal y definitivamente Jacob usurpó la identidad de su hermana. Se vistió la ropa de su hermano, se ciñó lo que es pelaje de oveja sobre su piel para parecer a su hermano. Tomó el guisado de su madre para acercarse. Quiero que vayan siguiendo la ilación. Y se presentó a su padre ya anciano y ciego. Y cuando se acerca a su padre, él dice, Padre, heme aquí. Quiero que siga un poco la iglesia. Padre, heme aquí. Y el padre le dice, ¿quién eres? Era Jacob, no era Esaú. Cuando su padre dice, ¿quién eres? Él dice, soy Esaú tu hijo.
¿Nota eso, sí? Por eso que más tarde Dios le va a preguntar, ¿cómo te llamas? Y el padre le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Eres Esaú? Y él dice, ¿eres Jacob? No, soy Esaú, padre. Y el padre le dice, tan pronto has conseguido lo que era casa. Y él dice, el Dios Jehová a quien sirves, él puso la casa en el camino y entonces pude conseguirle prontamente. Y el padre le dice, acércate. Y entonces le huele la ropa y le dice, huele la ropa a Esaú, mas escucho la voz de Jacob. Y él dice, no, padre, yo soy Esaú. El padre se acerca, le toca y él dice, el olor es de Esaú, la ropa es de Esaú, el velo es de Esaú, pero no era Esaú. Él robó lo que es la bendición, no tenía necesidad de hacer eso. Dios le había prometido que él sería primero, Dios le había prometido bendiciones, Dios le había prometido a él, pero él trata de ayudarlo a Dios, él trata de acercarse a Dios, trata de apresurarse a Dios, pensando que Dios se retarda mucho, y entonces él recibe la bendición de su padre, pero no pudo disfrutarla. Esaú se enteró de eso y conoce la historia. ¿Cuándo conoce la historia? Él tuvo que huir lejos. Su madre le dijo, ve hijo, ve a la casa de mi parentela, tan solo será por algunos días hasta que se apacigüe la ira de tu hermano, y entonces mandaré por ti para traerte una vez más de retorno. Esos pocos días se convirtieron en 21 años. Esos pocos días hizo que la madre nunca más pudo ver el rostro de aquel amado hijo Jacob. Jacob nunca volvió a ver el rostro de su madre, ya que su madre murió cuando él estuvo en exilio. ¿Conoce usted la historia? Él, en el camino hacia Padán Aram, él va a Betel. Esa es otra historia, ¿sí? En Betel se encuentra con el Señor y él trata de engañar a Dios una vez más. Y Dios le dice, te bendeciré, estaré contigo, no te dejaré hasta que haga todo lo que he determinado hacer contigo. Y entonces él levantó una señal allí y él lo llamó casa de Dios. Y entonces él trató una vez más de poder negociar con Dios. Y le dice, Dios, si tú irás conmigo. Dios acaba de decirle que irá con él, mas él quiere negociar con Dios. Y le dice, Dios, si vas conmigo, si me guardas en el camino. Dios le dijo eso ya. Dios le habló y le dijo, estaré contigo. No te voy a dejar hasta que haga todo lo que he determinado hacer. Y él se para a querer negociar con Dios y Dios le dice, Dios estará, si tú vas conmigo, si tú me acompañas, si tú me bendices, Señor, yo voy a dar el diezmo de todo. Siempre es un hombre negociando en la carne. Siempre es un hombre tratando, engañó aquí a su hermano, engañó a su padre y trata de negociar con Dios. Conoce la historia y es larga, en verdad, y habló que este hombre fue a Padán Aram. Él fue a ser tratado bajo lo que es el Espíritu del Señor. Y ahí en Padán Aram él sirve 7 años por lo que era que. Ustedes miran la historia. Ese hombre era un hombre muy atrevido, muy mucho como los creyentes de frente. Lo ve a Raquel, recién lo conoce, no sabe ni cómo se llama, pero va de frente, ahí bueno, quita la piedra del pozo, se acerca y le da un beso. Siempre él trató de ser el primero. Él trata de poder dominar las cosas. Él trata de salir siempre adelante. Tú lo ves a ese hombre haciendo las cosas y haciendo de una forma que no era correcto. Él negocia porque lo único que tiene que es saber negociar. Negocia con su suegro y su suegro le dice, bueno, la amas, entonces 7 años trabajarás por ella. Conoce la historia y él dice que los 7 años le pareció como un día porque amaba a Raquel. Se esfuerza,
por alcanzar la bendición de Dios y fracasa. Trata de alcanzar las cosas y fracasa. Trata de ser un hombre, si quiere llamar espiritual, y fracasa una y otra vez. Siempre he mirado a Jacob. Jacob se parece mucho a los creyentes. Jacob trata de ser un hombre espiritual. Es un hombre que tiene un corazón que ama a Dios. Ese hombre ama las cosas de Dios. Ese hombre es sincero con Dios. Pero ese hombre ha fracasado y surge la pregunta es, ¿dónde está el problema? ¿Por qué una y otra vez este hombre sale de una y se mete a otra, sale de esa y sigue allí metido y amoroso? Si Dios no lo hubiese visitado en Padán Aram, si Dios no lo hubiese revelado en Padán Aram, si Dios no le hubiese dicho, hey, digamos, no, lo hubiese bendecido, le hubiese dicho, toma tus cosas, tu mujer y tus hijos y ve y regresa a Betel, hubiese muerto ese hombre allá en Padán Aram, en la gracia y la misericordia del Señor. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el fracaso? Y una de las razones para mí básicas es que él procuró la bendición, procuró alcanzar la bendición de Dios por medios humanos y carnales. Trató de agradar a Dios por un medio natural, por el hombre viejo, como Jacob. Nada más eso. Él deseaba ser un hombre espiritual por medio de las obras de la carne. Trató de crecer, alcanzar los pactos, las promesas, tan solo haciendo lo que no debería ser, tan solo lo que se conoce como la sola. Obtuvo la primogenitura por medio de ¿qué? De la astucia, de la carne, ¿verdad sí? Obtuvo la bendición de su padre por medio de ¿qué? Del engaño. Él quiere la bendición, pero por medios carnales, incorrectos. Ahora, ¿ese hombre amaba a Dios? Sí. ¿Anhelaba las cosas del Señor? Sí. Ese hombre quería. Había una pasión dentro de él. Pero todo lo que hace simplemente él trata de hacer las cosas por medio de su esfuerzo humano, de su naturaleza y la carne. Y entonces Dios tiene que decirle a Jacob, así no. No. Pueden pasar los años, Jacob, y pasarán los años y nunca llegarás a ser un hombre espiritual. Nunca llegarás a ser un hombre de pacto. Nunca llegarás a tener las bendiciones de tu padre Abraham si no hago algo completamente diferente contigo. Nunca lo lograrás siendo Jacob. Nunca lo lograrás siendo o haciendo las obras en tu manera, a tu forma, en la carne. Y todos los años de su peregrinaje, todo ese tiempo, se volvió un hombre solitario, con una gran familia, 12 hijos varones, una mujer, pero se convirtió en un hombre solitario. Era un hombre que no tenía sus fracasos, problemas. ¿Por qué sucedió eso? Aun cuando Dios lo escogió, Dios escogió a Jacob, sí. Dios amó a Jacob, sí. Dios amaba a Jacob. Dios lo escogió, sí Señor, Dios lo escogió. Jacob amaba a Dios, por supuesto que amaba a Dios. Tú miras la historia de ese hombre. Anhela las cosas del Espíritu, sí, anhela. ¿Por qué tanto fracaso? Simple y llanamente porque trata de hacer las cosas a su manera y en la carne. Y vayamos un poquito, antes de meternos un poco a nuestro tema, a desarrollar nuestro tema. ¿No se parece? Una de las personas en la cual nosotros podemos identificarnos mucho como creyentes es en la vida de Jacob. Jacob es uno de los tipos de nuestro cristianismo, del creyente.
¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Amamos a Dios. ¿Dios nos ha escogido? ¿O le escogimos nosotros a Él? No, Él me amó a mí. Y ahora le amamos porque Él nos amó primero. ¿O no, iglesia? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Él nos escogió a nosotros. Nosotros no le escogimos a Él. Que vio Dios en Jacob, no puedo entenderlo. Solo sé que Dios lo amó a Jacob. Que Dios vio en mí, no lo puedo entender. Solo sé que Él me amó y Él me escogió. ¿Me dejó entender, iglesia? Solo sé que Él me escogió. Y solo sé que Él me ha dado herencia y tengo pacto en Él. Y Él sabe que amamos a Dios. Él sabe, Él conoce nuestra soledad, Él conoce nuestro interior y sabe que le amamos y sabe que deseamos ser mejores creyentes. Yo no sé si eso sucede en ustedes, pero sucede en mi vida. Quiero ser un mejor creyente cada día. Quiero ser un creyente espiritual. Quiero ser creyente maduro. Quiero yo alcanzar las cosas del Señor. Pero a veces me doy cuenta que he fracasado rotundamente. No sé si le pasa eso. Y entonces cuando fracasamos una vez más nos sentimos solos o no. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Qué es lo? Es que la razón es porque muchas veces simplemente como Jacob estamos tratando de ser mejores en nuestra carne. Usamos nuestros medios naturales, no hemos aprendido todavía a depender del Señor, tratamos de obtener bendición por medios, ¿pero sí o no? Por medios muy humanos, tratamos de tener bendición por nuestros métodos, nuestros sistemas y nuestra planificación, y tratamos de hacer esto y el otro, porque queremos ser creyentes espirituales, simplemente agasajando al hombre natural, y entonces siempre fracasamos. Jacob se caracterizaba por la astucia, se caracterizaba por la mentira, se caracterizaba por tantas y tantas cosas, y a veces, ¿por qué? Porque era Jacob. Jacob es un hombre, él vivía conforme a su nombre, Jacob. Y muchas veces nos caracterizamos nosotros de igual manera en eso. Ahora, ¿cómo llegar a ser hombres espirituales? ¿Cómo llegar a ser hombres? Si tú puedes resumir la vida de Jacob, en la casa fue un hombre mimado, carnal. Tú miras a Padan-Aram, fue un hombre bajo disciplina, sufriendo. En Peniel fue un hombre subyugado y descoyuntado en la cadera por Dios, pero cuando sale de Peniel, Jacob llegó a ser un hombre extraordinario, un hombre que bendijo a sus hijos, bendijo a Faraón, un hombre, un profeta extraordinario. Jacob, la vida de Jacob cambió rotundamente, llegó a ser un hombre maravilloso con Dios, llegó a adorar a Dios postrado en un bordón. En otras palabras, murió adorando a Dios. Su pasión fue eso. Pero ¿cómo paso de este sitio al otro? ¿Cómo paso de ser un creyente, derrotado aquí y allá? ¿Y cómo paso yo a llegar a ser un hombre espiritual, un hombre en verdad, ya caminando en la fe? ¿Qué necesito hacer? Simplemente escuchar y hacer lo que Dios hizo con Jacob. Permíteme llevarte a esto, ¿sí? Nota lo que dice. Una de las primeras cosas, dice la Escritura en el capítulo 32, ¿sí? Y eso quiero llegar a preguntar: ¿cómo llegar a ser un hombre espiritual? ¿Cómo llegar a alcanzar las promesas de Dios? ¿Cómo llegar a cumplir los planes, los propósitos del Señor en mi vida? Dios tiene planes, ¿o no, iglesia? Dios tiene diseños, ¿o no, iglesia? Dios tiene planes, propósitos, Dios tiene bendiciones, ¿o no, iglesia? ¿Cómo hacer que aquellas bendiciones puedan llegar a mi vida? ¿Cómo cumplir los planes del Señor? ¿Cómo alcanzar los propósitos del Señor en mi vida? ¿Cómo llegar a ser un creyente maduro, un creyente espiritual? Necesito entender que ser tratado por Dios, porque si no soy tratado por Él, entonces siempre pasarán los años y seguiré siendo el mismo, mas Dios quiere cambiarme.
Amén, iglesia. Vayamos un momento en primer lugar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 32. Dice la Escritura y versículo 23: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Y más abajo, y tú, Oseas dice que él vio la cara de Dios y luchó con Dios. Una de las razones, una de las cosas que Dios lo lleva a Peniel, y Peniel tiene mucho que ver en la vida creyente, es eso. Peniel fue el lugar donde Jacob quedó solo. Sus esposas avanzaron, sus hijos, lo distribuyó por campamentos. ¿Alguna vez se han quedado solos ustedes? ¿Saben lo que es la soledad? Quedarse solos. Solos no de lo que es, sino solos con Dios. Este hombre se apartó en la soledad, y en esa soledad él tuvo que repasar toda su vida. Él tuvo que comenzar a pensar todo lo que le ha acontecido. Y bueno, ya su padre no está, su madre no está. Él está lejos ahora de lo que él ahora tiene un peligro mucho más grande. Tiene atrás de él a su suegro que le persigue para matarlo. Adelante viene su hermano Esaú, una vez con 400 hombres para matarlo. Y él está solo, completamente solo. ¿Qué habrá pasado por la mente de ese hombre? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente cuando nos encontramos solos, cuando no tenemos a dónde recurrir? Y si queremos un cambio, necesitamos nosotros apartarnos por estar solos con Dios. Y ese hombre se aparta y está solo con Dios, en donde él no supo en qué momento vino ese personaje. Él no se da cuenta en qué momento intervinió en su soledad aquel ángel. Él no conoce eso. Él no sabe en qué momento ha llegado Dios ahí, porque es Dios con quien lucha él. Él no sabe, él está en su soledad, él está allí, hermano, lamentándose, él está pensando, él está completamente destrozado, está completamente solo, y de un momento a otro se da cuenta que él no está solo, sino que alguien está ahí. No es alguien físico, no es alguien humano, es aquel Dios, aquel no, tal vez no lo conoce como nombre, pero un personaje está allí, y dice la Escritura que fue el ángel de Jehová. Y dice la Escritura, se quedó solo en el lugar del Peniel. Y dice la palabra del Señor, digamos, de este versículo, y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Aquella noche en Peniel fue una noche completamente diferente a otras noches, ¿verdad? ¿Sí? No, la noche fue algo completamente diferente. En Peniel, esa noche, él aprendió una lección extraordinaria. Fue la noche más importante de su vida. Fue la noche que cambió la historia de ese hombre. Fue la noche, bueno, y él pensaba en entrar ahí y burlarse como se burló de su padre. Él pensó engañar a este personaje como engañó a su hermano. Él pensaba esas cosas, pero se dio con la gran sorpresa que simplemente era el ángel de Dios con quien él luchaba. Aquella noche no se enfrentaría con su hermano. Mami, que sí. Aquella noche no se enfrentaría con su abuelo, con su padre anciano. No, él no se enfrentaría con Esaú, su hermano, quien robó la primogenitura. Él no se enfrentaría a lo que es al tío Labán. No, él se va a enfrentar con alguien que él lo ve, está ahí. Pero él no sabe a pieza cierta, pero él sabe que tiene que luchar. Y dice la Escritura que luchó con el Señor. Todo cambio en la vida creyente siempre inicia con el apartarnos a solas con Dios. Les damos un tiempo de estar a solas con Él. Yo creo que es necesario tener siempre un Peniel en la vida.
a solas, donde Él pueda examinar mi corazón, donde yo pueda abrir mi corazón abiertamente a Él, donde pueda permitir que Él sondee mi corazón y saque todas las cosas que a veces eso no sale cuando estoy acompañado. ¿Les ha pasado alguna vez eso? A solas con Él, donde no puedo engañarle a Él, donde trato de engañarle, pero su espíritu me dice, no es así. Y en donde el Espíritu se penetra tan dentro de mi vida que comienza a sacarlo de dentro hacia afuera, y entonces me encuentro desnudo, y entonces sé que estoy delante de aquel Dios a quien no puedo mentir, a quien no puedo falsear, a quien no puedo engañar. Pude engañar a otros, pude falsear a otros, pude mentir a otros, pude ponerme caretas delante de otros, pero no puedo hacerlo delante de aquel Dios. Necesitamos nosotros apartar un tiempo de estar a solas con Él. Solas en donde yo permita que Él me examine. No tan solo que yo permita confesarle a ese Señor. Yo imagino a ese Dios ahí dándole y sacando la cosa lo más profundo de lo que es Jacob. Y Jacob trata de engañar a Dios. Y Jacob trata de hacer las cosas a su manera. Y Jacob trata de poder defenderse. Usa sus artimañas, su naturaleza está ahí todavía. Pero él no puede hacerlo porque está delante de Dios. No sé si les ha pasado eso. Puedo engañar al hombre, mas cuando voy a casa y estoy a sola no puedo hacerlo delante de Dios. Y entonces mi conciencia me redarguye, ¿me dejo entender? Y entonces mi conciencia no puedo, me martilla mi cabeza y me dice, no fue honesto lo que hiciste. Y entonces a solas con Dios, yo tengo que ir a solas con Dios y decirle, Dios, yo no puedo vivir la vida cristiana por mí mismo. Lo he intentado una y otra vez, pero fracaso. Y entonces ese Señor me comenzará a ocultar mi corazón y me va a hacer ver dónde está mi error, pero necesito estar a solas con Él. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren ser hombres espirituales? ¿Cuántos queremos ser hombres maduros? Entonces Dios dice, necesitas ir a Peniel. Necesitas dejar a papá y mamá, necesitas dejar a la esposa, al esposo, necesitas dejar a los hijos un tiempo, necesitas apartarte a solas quiero encontrarme contigo, a solas quiero hablarte, a solas voy a sacar las cosas que están internas, a solas miraré tu corazón, a solas necesitamos estar con Dios. Y hace falta una iglesia, hace falta estar a solas con Él. El viernes estuve de un ayuno y fue para mí maravilloso, a solas con Dios. Quiero estar a solas con Él. Quiero ser transparente con Él. ¿O no, iglesia? ¿Sí? Cuando estamos a solas con Dios, entonces quisiéramos mentir, pero no podemos, ¿verdad? ¿Sí? Quisiéramos falsear, pero no podemos. Quisiéramos negar, pero no podemos. Quisiéramos fingir, pero no podemos, ¿verdad? ¿O no, iglesia? Quiero decirle, tú sabes, Señor, que quise orar, Señor, y tal vez, no, simplemente no me dio la gana y Dios sabe que fue eso. Y le digo, tú sabes, Señor, que no fui a la escuela bíblica porque tú sabes que no, simplemente Dios sabe que no quise venir y Dios sabe eso y necesito entender que Él conoce todo y yo no puedo fingir delante de Él, iglesia. Y Dios le dice, Jacob, ha llegado el tiempo, Jacob. ¿Has podido engañar a papá, mamá, a tus hermanos? Bueno, ahora solas estemos. Y conversó cara a cara con Dios. ¿A cuándo le gustaría sentarse a solas con Dios? No, pocos. ¿A cuándo le gustaría sentarse a solas con Dios? ¿A cuándo le gustaría sentarse a solas con Dios? Hablar así a cara descubierta con Dios. Hablar las cosas claras con Dios. ¿O la iglesia así? Así, hablar claras, así, sentada a mesa, tú allá, yo aquí, y Dios decía, no podemos ocultar, no podemos fingir, no podemos tener doble ánimo delante. Él lo conoce todo, iglesia. Entonces no puedo fingir como lo digo al pastor, y usted sabe, pastor, que yo no voy los domingos porque usted sabe que... ¿O no, iglesia? ¿Sí? No, yo no podría decir, tú sabes, Dios, tú sabes, hermano, que fue una debilidad, hermanito. No, Dios sabe que te gustó hacerlo.
¿O no, iglesia? ¿Sí? No, él tuvo la culpa. No, Dios sabe que fue mi culpa, no de allá, fue la culpa mía. Y necesitamos yo sentar. Jacob, ¿quieres cambiar? ¿Quieres alcanzar las promesas? Jacob, ¿en verdad quieres ser un hombre espiritual? Jacob, ¿en verdad quieres alcanzar los pactos? Jacob, ¿en verdad quieres? Jacob, entonces vamos a solas, tú y yo, nadie más. No traigas invitados. Deja a tu pastor a un lado, deja a tu esposita a un lado y tú y yo a solas. ¿A cuándo le gusta estar a solas con Dios? Pero a solas con Dios. No para rogar, no para fingir la oración, no, para hablar cara a cara con Él y para que Él pueda expulgar mi interior, para que pueda examinarme. No, estoy hablando a solas para pedirle que Dios me bendice. No estoy hablando de eso, estoy hablando de hablar claro con Dios. ¿Cómo me ve Dios? ¿A cuándo le gustaría preguntarle eso a Dios? ¿Cómo me ve Dios? Después de 20 años, Señor, después, Señor, de engañar a mi hermano, a mi padre, después de estar lidiando con mi tío Labán, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo crees que Dios lo vio a Jacob? Bueno, Jacob, aquí hay muchas cosas que arreglar, Jacob. 20 años. 20 años, Jacob. Y lo primero que necesitaba era solas con Él. Ahora, nota lo que dice, ¿sí? Vamos conmigo, por favor, ¿sí? Dice lo segundo que hace, porque tengo que llevar esto, lo primero es a solas con Dios, lo segundo es que tenemos que aprender a rendirnos, luchar. Ahora, escucha lo que dice la palabra luchar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 22, versículo 23, y lo tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Así se quedó Jacob dice solo. ¿Y qué dice? ¿Qué cosa dice? Y luchó con él un varón hasta rayar el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muro y lo descoyuntó el muslo, mientras, ¿qué dice? Con él luchaba. Peñiel es el lugar de lucha. Y si hay algo que tenemos que decir, si nosotros queremos ser hombres espirituales, tenemos que aprender a luchar. He escuchado una y otra vez un sinnúmero de mensajes en cuanto a lucha por tu bendición, hermano, arrebata, confiesa, declara, aleluya, todo es tuyo, ¿verdad? Todo lo que digas, todo lo que tú hables, eso es tuyo, arrebata, trae tu pacto, arrebata la bendición. ¿Tú crees que Jacob luchó así? Jacob no estaba haciendo nada, estaba solo delante de Dios. No estaba orando, sí. Es que Jacob luchó en oración, no estaba orando. Era un hombre carnal. No estaba orando. ¿Sí? Y cuando él estuvo a solas, y cuando él estuvo ahí, metido en sus pensamientos, de un momento a otro, vino el ángel. Y con ese ángel se dijo, ¿sabes qué significa luchar? Te voy a leer un poquito lo que significa luchar, lo que leí en Violino. Denota derribar a una persona e inmovilizarla. Dios luchó con Jacob a fin de subyugarlo, despojarlo de su fuerza, inmovilizarlo para que deje de luchar él. Luchar indica agotar la fuerza a alguien, someterlo e inmovilizarlo, subyugarlo y sujetarlo por fuerza. Eso es luchar. La Biblia nos muestra que Dios luchó con Jacob y no podía con él. ¿Por qué no podía Dios con él? ¿Qué significa que Dios no podía luchar con Jacob? Cuando no confiamos en Dios plenamente, cuando diseñamos nuestras propias estrategias y cuando estamos satisfechos con nosotros mismos, tenemos que admitir que Dios
no prevalece sobre nosotros cuando intentamos hacer nuestra voluntad, digamos, ¿no? Nuestra manera, nuestro esfuerzo, cuando tratamos de hacer a la manera nuestra simplemente nuestras cosas y nuestros medios naturales. Tenemos que reconocer que Dios no puede con nosotros. Dios te dice, ríndete. Y tú luchas, dices, no, yo tengo mi plan, yo tengo mi estrategia, yo tengo mi método. Dios dice, no así. Y tú dices, no, Dios, yo voy a hacerlo de esta manera. Y Dios dice, deja de luchar. Dios no puede luchar con tercos. O es tu voluntad, o es la mía. ¿Verdad que sí? O es a tu manera, o es a mi manera. Y entonces Jacob ahí está luchando, ¿sí? Ahí está luchando. Dios le dice, ríndete, Jacob, déjame guiarte, Jacob. Y él está pensando en sus estrategias, en sus métodos. Y él dice, no, no, Señor, si hago así, si hago así. ¡Hey, Jacob, deja de hacer eso, ríndete! ¿Cuánto tiempo lucharías con un hombre terco? Si no se rinde. Puede pasar tiempo, años, ¿lo hacemos? Puede pasar mucho tiempo, mientras que no se rinda, mientras que no reconozca, ¿sí? Hay gente tan, a veces, y definitivamente muchos hermanos y hermanas hemos creído en el Señor, ¿no? Y tenemos años en el cristianismo, ¿sí? Pero tenemos que admitir que Dios nunca ha prevalecido sobre nosotros o sobre Él, ¿o no? Sobre muchos creyentes Dios no prevalece, porque Dios te dice, haz esto, y mañana hacemos otro. Dios te dice de esta manera, y lo hacemos de la otra manera. Y Dios dice, deja de luchar, ¿quieres que te guíe? Sí, Señor. Entonces haz conforme a mi palabra, y hacemos mañana otra cosa. Y entonces ahí está. Muchos de los creyentes somos como Jacob, astutos, hábiles, ingeniosos, hacemos esto y el otro, y bueno, ¿sí? Y tratamos nosotros de hacer esas cosas cuando dice, no podemos nosotros lograr nada por nuestra propia cuenta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos. Y yo soy muy sincero, creo que muchos creyentes tenemos un deseo de poder ser mejores, pero nunca hemos sido vencidos por Dios. ¿Me dejó entender así? Nunca hemos sido vencidos por Dios. ¿Por qué? Porque todavía prima nuestra voluntad, prima nuestra manera, nuestra estrategia, nuestra sabiduría, ¿sí? Pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios, ¿sí? Pensamos que nuestros planes son mejores, nuestras estrategias son mejores que las de Dios. Y Dios dice, Jacobcito, déjame guiarte. Tú no puedes con tu suegro ni con tu hermano. ¿Sí? No puedes, déjalo. Pero Jacob dice, no, pero Señor, tú sabes que si enviamos campamentos adelante y tú uno y otro. Y dice, déjalo así, no, Jacob. Pasaron toda la noche, y si Dios no hace algo, hubiese pasado muchas noches más y Dios no hubiese prevalecido contra Jacob, porque Jacob era más terco, vivía conforme a su nombre. Engañó a su padre, engañó a su hermano y quiere negociar con Dios. ¿Usted ha visto mucho creyente que trataba de negociar con Dios? ¿Sí? Jacob era una persona que no se dejaba derrotar. No, él es siempre delante. ¡Ey, ríndete! No, Dios. ¡Ey, sométete! No, Señor. Él sabía que era un momento crítico para él. Él sabía que no podía confrontar a las dificultades, pero él seguía terco en sus planes. Él seguía terco en su voluntad. Jacob anhelaba ser un hombre diferente, pero él quiere tener victorias sobre su suegro, pero a su manera. Él quiere tener victorias sobre su hermano. Él tiene miedo a confrontarse con su hermano, pero él quiere hacerlo a su manera. Y Dios dice, no se puede contigo, terco. No se puede contigo. ¿Nota cómo peleó toda la noche? Y encima quiere bendición.
Dios le dice, ya raya el alba, déjame porque no puedo contigo, terco, no puedo, no puedo. Ya he luchado toda la noche tratando de bajarte, tratando de hacerte convencerte, no puedo, déjame. Y él dice, no te dejaré si no me bendices. Todavía quiere bendición. ¿No has visto nosotros los creyentes? Hacemos las cosas como a nosotros nos parece y luego queremos que Dios nos bendiga. ¿Verdad? ¿Sí? Dios me dice que no vaya a ese sitio, voy, fracaso y quiero que me bendiga. Hay un muchacho me dice, compré esto, y le digo, Dios te dijo, bueno, no, pero quiero que Dios lo bendiga. ¿Cómo Dios va a bendecirlo? No sé si me dejo entender. Jóvenes que se meten a una relación que no era correcta y quieren que Dios lo bendiga. Entramos en una relación con un cananeo, con una ferecea del mundo y queremos que Dios nos bendiga. Dios no puede bendecir algo que... Y Jacob es técnico y al final dice, quiero que me bendiga. Y Dios dice al ángel, déjame. Ahora, vamos un poquito más abajo, por favor. Dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿no te ves así? No puedo con él. No, este hombre lo sabe todo, lo puede todo, no necesita de mí. Dios no puede vencerlo a él. ¿Estaba orando? No estaba orando, estaba terqueando con Dios. No sé de dónde saca la gente, dice que él estaba luchando por Dios, orando, ayunando. No estaba orando, era un hombre carnal. ¿Hay escuchado un mensaje como eso? No, que Dios ahí está Jacob orando, lucha por tu bendición, que está clamando, guerreando, orando. No, hombre, no te eso, es un hombre carnal. Está luchando con Dios porque es terco. Y no tanto dice, más abajo dice, y cuando el varón vio que no podía con él, Dios no puede con él. Claro que Dios puede con él, sino que quiere hacer tu voluntad. Dice la Escritura, no podía con él, tocó con el sitio, dice en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Es extraordinario. Dios tiene que hacerlo morir a su carne. Dios tiene que dejarlo cojo. Maravilloso, ¿eh? Porque si no lo deja cojo, ¿sí? Si no lo deja cojo se va. Cojo ya no puede irse por muchos lugares, cojo ya no puede correr, cojo tiene que ahora depender. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces le dice, bueno Jacob, tú lo buscaste, te estoy diciendo que yo quiero guiar tu vida y estás terco. Entonces le dice, la única manera es haciéndote cojo. Extraordinario Dios. Es cierto que Jacob era muy hábil y que su vida estaba lleno de energía y tipo de cosas y amor. Pero al final Dios prevalece, ¿o no? ¿O no, iglesia? ¿Sí? Al final Dios prevalece. ¿Sí? Si Dios hubiese seguido luchando toda la noche, hubiese pasado los años y seguimos luchando, sigue luchando. Y Dios le dice, déjame. Y él dice, no Señor, de esta manera, no Señor. Hubiese pasado años, lucha. Y Dios dice, ¿sabe qué una cosa? Me cansé de luchar. Y Dios tuvo que tocar su muslo. ¿Sí? Ahora, puesto que él no podía ser sujetado, entonces lo que hace Dios, tocó el encaje de su muslo y descoyuntó su muslo. Se entiende que el muslo, el tendón del muslo, es el tejido más fuerte del cuerpo. Es el tejido que sostiene el cuerpo del hombre. Es el tejido que da vitalidad y fortaleza, energía al hombre. Y entonces Dios le dice, mira, ¿sabes lo que representa eso? Representa la parte más fuerte de la persona. ¿Y sabes cuál es la parte más fuerte de nuestra persona? Nuestra vieja naturaleza. El viejo hombre que siempre quiere hacer lo que mejor le parece, ir donde mejor le place.
No se metan con él siempre tiene la respuesta. Dios tocó el asiento natural del hombre. Sí, pues el asiento natural del hombre, digamos, ¿no? Y al tocarlo, digamos, ¿no? La cadera de ese hombre se descoyuntó. En otras palabras, cuando él entró caminando tranquilo a Peniel y salió así. Y entonces tú sabes que ese hombre, algo le ha pasado a ese hombre, ¿sí? Algo le ha pasado a ese hombre, ¿sí? Algo le ha pasado a ese hombre, ¿sí? Dios tocó su encaje y lo dejó cojo, hermano, ¿sí? Pero antes de quedar cojo, él era Jacob, ¿sí? Él era Jacob. Él era mentiroso, usurpador. Después que él es cojo, su vida cambió rotundamente. ¿Verdad? ¿Sí? Después que él queda cojo, surge Israel. De la cojera surge Israel. Los hombres espirituales surgen después de ser quebrantados por Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Después de ser quebrantados. Si no ha sido cojo hasta ahora es porque todavía no hemos sido quebrantados. Y no te hablo de una cojera física, si no hemos sido descoyuntados de lo que es el asiento natural, si no hemos sido descoyuntados, todavía hacemos lo que nos da la gana, pensamos que nos da la gana, vengo cuando me da la gana, hago lo que me da la gana, voy a la iglesia, pero simplemente de pintura. Dios me llama al ministerio, pero a mí no importa, yo hago lo que da la gana, ¿sí? Dios me ha llamado a ministrar, pero a mí me da la gana, voy a servir cuando yo quiero, pero sí o no. Dios me llamó, le dijo, no, Señor, cuando termine mis estudios ya hacemos lo que te da la gana. Entonces, no, Dios dice, ¿sabe qué? Mejor, si quieres servirme mejor para que me sirvas, te voy a tener que dejar cojo. Y hace falta que Dios nos deje cojo muchos de nosotros, iglesia. ¿O no, iglesia? Y claro, cuando decimos nosotros, pacto, decimos amén, pero cuando decimos Dios necesitamos que nos dejes cojos, a nadie le gusta eso. ¿Cuándo quieres estar cojos? Dios, si mi carne se levanta, si mi naturaleza no obedece, Dios, si me has llamado al ministerio y todavía terco contigo y peleo contigo, si todavía quiero hacer lo que me da la gana, Dios, méteme a sola contigo, Señor, y hazme cojo. Para que cuando me vea la gente, algo le ha pasado a algo le ha pasado a es que era carnal y ahora va a comenzar a caminar en el Espíritu, va a dejar de caminar en la carne y caminará en las cosas del Espíritu. Cuando tú miras a creyentes que no cojean es porque todavía no han tenido encuentro con el Señor. Cuando tú no ves a creyentes doblegados, humillados, tirados delante de Dios, cuando miras a creyentes que ellos quieren hacer lo que le da la gana porque todavía no han sido descoyuntados por el Señor. Necesitamos una iglesia de cojos. ¿O no, iglesia? Si tuviese una iglesia de cojos como Jacob, aquí está el Señor, ¿dónde voy a ir? A ver, ¿cuándo me entiendes? ¿Sí? Mejor quiero ir terminando porque no he llegado al centro del mensaje. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a terminar, quiero ser breve, ¿verdad? Yo sé que muchos dicen, pastor, muy largo. Trataré, quería bajar a un poquito, acercarme a ustedes para poder, es que Dios tiene que quebrantar nuestra fuerza natural. ¿O no, iglesia? Dios tiene que quebrantar nuestra autosuficiencia, nuestra jactancia, nuestra soberbia. ¿O no, iglesia? ¿Es soberbia o no? Un pastor le dice a sus hermanos, a sus muchachos, le dice, ¿por qué no me dejó la bíblica? ¿Pero qué voy a aprender de ti? ¿Qué necesita? Ser cojo. Dios te llama al ministerio, hermano, sí, pero ¿el que necesita? Sí. Y creo que me quedo ahí con mi mensaje, hermano, ¿sí?
Yo creo que me voy a quedar allí, así que voy a dejarlo ahí. Si quiero tan solo terminar con eso, voy a dejarlo ahí. Tan solo quiero terminar con eso, hablándote un poquito de lo que es. Y voy a terminar con eso, no sé. A veces yo primera vez que me pongo frente a la cámara, sabes que me siento mal. Así que lo que quiero llegar a eso, quiero llegar a eso. ¿Puedo acercarme un poquito? ¿Sí? ¿Puedo acercarme un poquito? La situación es claro y maravilloso es esto. Dios le dice, ahí está Dios, y Dios le dice a Jacob, si está Jacob ahí tirado, y le dice Jacob, y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ahora la pregunta es, ¿qué? ¿Acaso Dios no conocía a Jacob? ¿Lo conocía o no? Y entonces, ¿por qué le pregunta cómo te llamas? Imagínate que la hermana Sara llega a su casa y le pregunta a su hija, ¿cómo te llamas? El hermano Grino llega donde Silvia dice, Silvia, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Acaso Dios no conocía? No, ¿conocía o no lo conocía? ¿Conocía su nombre? Claro que lo conocía. La pregunta es ¿por qué le dice cómo te llamas? Brevemente, dos cosas. ¿Sí? En casa, tarea, llega a tu casa y búscalo. ¿Estamos ahí? Date el trabajo de buscarlo. ¿Sí? ¿Ok, hermano? ¿Sí? ¿Cuánto lo van a buscar? Un poco, se ve que no quieren leer aquí. Deja los cojos, señor. ¿Cuánto van a leerlo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes que Jacob quiere la bendición? Anhela la bendición, él quiere la bendición. Papá dice, estoy viejo y voy a bendecir a Esaú. El viejo sabe que no debe bendecir al mayor, porque él sabía, conocía la profecía o no. Sí conocía la profecía. Él sabe que la bendición no es para Esaú, es para Jacob, pero quiere bendecir a su favorito. Y eso pasa con muchos pastores. Bueno, sí, señores, sí. Y tú miras, el viejo sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe de qué es el viejo, no es cierto? Isaac. Isaac sabía lo que tiene que hacer. Isaac había escuchado la profecía. Bendice al menor, el menor será el primogénito. Pero él siempre quiere, ¿sí?, bendecir a su favorito. Y él dice, Esaú, soy viejo, por favor anda, trae la casa para que yo te bendiga. Era una pantomima. Dios es el que bendice del hombre. Y entonces tú miras, y ahí estaba la esposa, digo así, pegaba el oído. El viejo ya no veía, pero el oído, y ni bien dice, ella sale corriendo y dice, Jacob, tu padre va a bendecir a tu hermano Jacob y no podemos perder a esta. No, mira, mientras que tu hermano va a casar, mira, tráeme, corre al establo, tráeme lo que es el mejor cabrito, yo lo guiso y luego... ¿Conoces esa historia? Y digamos, no llega y la mamá, siempre la mamá, consintiendo a los hijos. Y la mamá le dice, báñate bien, muchacho, perfúmate, échate el perfume que usa tu hermano. ¿Usaba perfume Saúl? No usaba perfume. Olía siempre venado. Así que ponte la ropa, la más cochina de tu hermano, esa que sudó, esa grasosa, ponte esa ropa que huele a campo, huele a venado. Así que vístete y de lo que es el vellón de oveja, ponte aquí, así es que parece que era Esaú. Ahora toma el guisado y se va el viejito y el viejito tenía el oído desarrollado y se asoma a Jacob y le dice, padre, heme aquí. ¿Sí? Y el viejo le dice, ¿quién eres? ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Soy Esaú. Y su padre dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él dice, me llamo Esaú. ¿Eres Esaú? No eres Esaú. Y entonces se acerca, conoce la historia, se acerca, el anciano lo palpa, lo toca y dice, ¿cómo? No la historia, ¿sí? Se hizo pasar por su hermano.
Cuando le preguntaron su nombre, él dijo, me llamo. Y por mucho tiempo usurpó un nombre. Y por mucho tiempo vivió, digamos, no a cuestas de, entre comillas, tuvo la bendición al nombre. Es decir, que él, su padre, digamos, no pensó que era Saúl, le dio la bendición, digamos, no, usurpó un nombre. Por mucho tiempo él nunca podía dormir tranquilo con ese pensamiento, porque se usurpó el nombre de su hermano. Ahí estaba el nombre. Así que cuando se presenta delante de Dios, Dios dice, bueno Jacob. Así que hablemos cuentas. Por eso que Dios le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Él pudo mentir al anciano, al ciego, pero no puede mentir a Dios. Porque Dios sabe quién es Él. Y dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, Jacob. ¡Ah! Tú eres Jacob. Entonces, ¿cómo dijiste que eras Esaú? Ayer dijiste que eres Esaú, ahora dice Jacob. Y toda tu vida, todo el tiempo que has vivido, todo lo que tú has hecho, has vivido conforme a ¿qué? A Jacob. Conforme a tu nombre. Tu nombre es así, tu nombre es engañador, tu nombre es usurero. Así es que conforme a ese nombre vivido. Así que si no puedo dejarte viviendo, ¿cómo te llamas? Jacob. Y Dios le dice eso, ahora tu nombre no será Jacob sino Israel, porque si te dejo viviendo conforme a ese nombre, entonces simplemente seguirás siendo mentiroso, engañador, usurero, y necesitas un nombre nuevo. Y cuando Dios se acerca a mi vida, cuando estoy en solo, me pregunta, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, Dios me llama así, me dice, hey, ese es el nombre viejo, por eso vives así, engañando, por eso vives así, necesito cambiarte de nombre. Por eso te pregunto, ¿cómo te llamas? Porque en tu nombre está tu destino, en tu nombre está tu identidad, en tu nombre está tu futuro, en tu nombre está el propósito, en tu nombre está eso. Y si yo no te cambio de nombre, seguirás siendo el mismo. Por eso él tiene que Dios le pregunta su nombre para que él se identifique y él mire que todo lo que ha vivido es conforme a qué, a su nombre. Y entonces le dice, Jacob, ya no será tu nombre Jacob, sino tu nombre será ¿qué cosa? Israel. Aquel que camina con Dios, aquel que es príncipe de Dios. Y entonces, cuando yo voy a oración, él me pregunta, ¿cómo te llamas? Cuando estoy a solas con él me pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Moisés. ¿En verdad te llamas Moisés? ¿Cómo te llamas? Me llamo Rini. Lázaro, ¿en verdad? ¿En verdad te llamas Lázaro? ¿En verdad? ¿O es que estás usando otro nombre? ¿O es que estás usando un nombre y estás viviendo como otra persona? Porque nosotros nos llamamos cristianos pues vivimos como... Hablemos claro, ¿cómo te llamas? Dios me pone Jacob, ¿sí? Él no pudo mentir delante de Dios. Cuando él me pregunta cómo me llamo, yo no puedo mentir delante de él. Y Dios tiene que ubicarle, le dice, bueno, Jacob, hace mucho tiempo has vivido de mentiras, has vivido usando un nombre que no era tu nombre, te has falseado, has sido un impostor, bueno, has sido un engañador usando otro nombre, y ahora quiero decirte claro que qué bueno que lo reconoces, qué bueno que ahora reconoces que eres Jacobcito, qué bueno que ahora reconoces que eres un engañador, qué bueno que ahora reconoces que eres un mentiroso, qué bueno que... Por eso me pregunta mi nombre, para que él pueda cambiar mi nombre. Y toda la historia es fascinante, lean la historia, y dice que él no conocía el nombre del Señor. Y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Pues, o sea, Jacob es mi santo. ¿Y tú cómo te llamas? Lee la historia, ¿sí? Ya te dije mi nombre, ahora tú cómo te llamas. Y el Señor le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Lo sabrás después. No le dijo su nombre. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado al lugar donde debería llegar. Cuando llegues a Betel, te daré mi nombre y sabrás quién soy yo. Por ahora conténtate con mi bendición. Y lo bendijo. Un hombre que amaba la bendición, luchaba por la bendición, pero para ser bendecido, uno tuvo que estar a solas con Dios.
tuvo que rendirse a Dios, ¿verdad así? Tuvo que dejar de pelear, tuvo que ser descoyuntado, ser cojo, ¿sí? Y luego tuvo que ser cambiado su nombre. Y entonces, recién cuando lo cambian el nombre, ahora sí puedo bendecirme. Entró como Jacob a Peniel y salió como Israel. Entró caminando y salió. Entró sin bendición y salió con bendición, ¿verdad? ¿Sí? Entró como Jacob, salió como Israel. ¿Nota eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambió? Venir. ¿Quieres ser un hombre espiritual? Debe venir. Y no salgas de ahí si no sales cojo. Y no salgamos de ahí si el Señor no me descoyunta. Y no suele salir de ahí si el Señor no me cambia. No salgo de ahí si Él no me va a bendecir. Y entonces de ahí adelante, de ahí hay un cambio rotundo en la vida de ese hombre. Su cambio es radical. Se sacan los zarcillos, quita las ídolos y todo ese tipo de cosas y camina de ahí adelante, se convierte en un hombre espiritual hasta llegar a ser uno de los profetas más extraordinarios. Y eso es lo que Dios tiene contigo y eso es lo que Dios tiene conmigo. Amén. Quiere ser de nosotros sobre lo espiritual. A veces me gusta más acercarme a mí porque me siento rígido. Eterno Dios, te doy gracias. Somos como Jacob, Señor, reconocemos que nos amas, reconocemos que hemos sido escogidos, Dios. Reconocemos, eterno Dios, que anhelamos. No estaríamos aquí, Señor, si no anhelamos ser